Hermann Hesse. Mi credo. El credo al que me refiero no es fácil explicarlo con palabras. Podría explicarlo así. Creo que, a pesar de su aparente absurdo, la vida tiene sentido. Y aunque reconozco que este sentido último no lo puedo captar con la razón, estoy dispuesto a seguirlo, aun cuando signifique sacrificarme a mí mismo. Su voz la oigo en mi interior, siempre que estoy realmente vivo y despierto. En tales momentos, intentaré realizar todo cuanto la vida exija de mí, incluso cuando vaya contra las costumbres y leyes establecidas. Este credo no obedece órdenes, ni se puede llegar a él por la fuerza. Solo es posible sentirlo. Introducción. No se consigue nada, escribió Hermann Hesse en el año 1931, afirmando que la guerra, el capitalismo y el nacionalismo son malos. Es preciso sustituir los ídolos por un credo. Hesse escribió un credo, no el credo, como tampoco exclusivamente la fe en una religión, y menos aún en una iglesia determinada. El credo al que me refiero, explicó en una carta, persigue otro fin. Creo en los hombres, creo en las leyes de la humanidad, que son milenarias. Creo que pese a su aparente absurdo, la vida tiene un sentido. Oigo la voz de ese sentido en mi interior. Intentaré realizar cuanto la vida exija de mí en tales momentos, incluso aunque vaya contra las modas y las leyes establecidas. Esto sirve de fondo a esta recopilación. El libro Mi Credo no contiene ninguna teología, ninguna definición lógica de la fe, el alma, la religión, Dios. Ese tomó literalmente el axioma bíblico: no te formarás ninguna imagen de Dios. Y aceptó textualmente la frase de Tomás de Aquino: conocer a Dios significa precisamente no conocerle. Ese sacó su propia consecuencia. Reconocía que él era un hombre creyente, religioso, piadoso, y estaba siempre dispuesto a corregir sus opiniones, pero esto ocurría en sus poemas y en su prosa poética, y no tanto en sus textos teóricos. Consideraba a Siddhartha como el libro de su fe, y su faceta hindú no era casual. Leemos otras variantes de su confesión en El Lobo Estepario, en Narciso y Godmundo, en Viaje a Oriente, en Juego de Avalorios y en los misterios de su prosa tardía. Las manifestaciones más claras y directas están contenidas en sus cartas. La carta de un lector buscando consejo en su desamparo, o insultándole, o formulando preguntas acuciantes, le provocaban a responder. Sin embargo, no incluyó estas numerosas manifestaciones en sus libros, que contenían textos contemplativos. Solo dio para su publicación, en forma de libro, y en 1957, dos textos escritos en los años 1931 y 1932, como complemento del capítulo Reflexiones en la recopilación de sus obras. Un poco de teología, un juego de ideas que relacionaba dos de sus conceptos preferidos, el de los 3 grados de la evolución humana y el de los 2 tipos fundamentales del hombre. Y mi credo, una descripción del desarrollo de sus propios conceptos religiosos. Pero incluso estas dos consideraciones fundamentales fueron reacciones a sendas preguntas. Mi credo nació a raíz de una pregunta de la redacción de Eckhart en marzo de 1931. Ese se sintió provocado cuando la redacción le escribió que había evitado conscientemente pronunciarse en sus libros sobre sus
antecedentes ideológicos. Un poco de teología fue enviado a algunos amigos en edición particular. Una serie de manifestaciones más importantes sobre el tema de la fe las debemos a su discusión en torno al poema Reflexión. Peter Schunkar lo publicó en el número de febrero de 1934 del Neue Rundschau, un número interesante que contenía In Memorial Jacob Wassermann, escrito por Schunkar. Wassermann había fallecido el mes anterior. El número contenía asimismo su última conferencia pública, La humanidad y el problema de la fe. Ese publicó su poema Reflexión, muy consciente del momento por el que pasaba Alemania. Debía ser un testigo de las incipientes persecuciones de la época nazi. En medio de la lucha actual, ¿cómo debieron leer el poema los lectores de 1934? Ese intentó en él fundar y exponer su fe logocéntrica. Y ello, no obstante, había en el poema líneas casi inéditas en 1934, según las cuales el espíritu, el paternal, tiene una misión decisiva. Anula la inocencia y nos despierta a la lucha y a la consciencia. Ese volvió una y otra vez a trabajar en este poema, y ya había introducido ligeros cambios en el texto cuando apareció en el Inselbücherei en 1934 del Árbol de la Vida. Y más tarde, la primera edición de Antología Poética en 1942. Aquí hemos adaptado la versión del Neue Rundschau. En las respuestas de S se refleja la influencia de este poema en el lector de 1934. La fuerza de esta reacción queda demostrada por la firmeza de la actitud de S. No envió la carta publicada aquí, dirigida a un vicario, porque su respuesta a las inquisitivas y autoritarias preguntas del vicario, que le hablaba en tono imperioso sobre la existencia de una sola iglesia y su negativa a creer en ningún cristianismo personal, le pareció excesivamente brusca. De todas estas manifestaciones surgidas en los más diversos momentos y circunstancias, resultó este mosaico sobre el tema de mi credo. En él se funda el carácter fragmentario, tanto en la forma como en la esencia de esta recopilación. No aspira a ser completa, solo quiere documentar. No intenta, aunque ordene sus textos cronológicamente, y no siempre por su contenido, dar a los pensamientos de S la forma de un sistema de ideas espirituales. Tampoco oculta las contradicciones. No soy representante de ninguna doctrina establecida. Soy un hombre en estado de evolución y de cambios. Ese se ha reservado durante toda su vida este derecho. Vivió al margen de iglesia y de comunidades. Hubo épocas en que simpatizó más con el budismo que con el cristianismo, pero siempre, protestando más o menos, aceptó su procedencia cristiana, no de la iglesia protestante, que a menudo le hacía desesperar, sino de la iglesia romana, con una nostalgia protestante. Pero incluso ésta, desde cierta distancia, en cuanto me acerco a ella, huele, como toda configuración humana, a sangre, violencia, política, vulgaridad. Lo único importante para él eran los conocimientos que no contradecían su propia experiencia. Solo aceptaba teorías ajenas cuando resistían esta prueba. Siempre desconfió de los teólogos y demás especialistas en el enigma del universo, cuando hacían de su doctrina religiosa política una fe infantil en la verdad exclusiva. Nunca desistió de creer que una religión es tan buena como cualquier otra, pues
Si algo es cierto, también puede ser cierto lo contrario. Los pensamientos sobre las cuestiones finales eran sagrados para él, y sin embargo también sufrieron cambios en el curso de su vida. Pero tampoco yo veo una iglesia, sino la conciencia personal como última instancia, escribió en mayo de 1933. Pero más tarde, en 1955, nuestra conciencia es una instancia elevada, pero dudo de que sea siempre la voz de Dios. Y es ciertamente afortunado que otra instancia se oponga a ella, el simple instinto de vivir. En Un poco de teología, expone su esquema de la piedad o la razón y presenta en contraposición los dos tipos fundamentales del hombre, el piadoso y el racional. Entre los piadosos se cuenta a sí mismo. Su vida está bajo el signo de una tentación de entrega y de religión. Entre los racionales incluye a los pensadores de la realidad social, Hegel, Marx, Lenin y, en fin de cuentas, incluso Trotsky. En el primero y segundo grado de la evolución humana combaten piadosos y racionales. De esta hostilidad surgen las guerras religiosas, el odio entre las razas, el nacionalismo, las vilezas humanas. Pero tampoco aquí hay que confundir a ese con un hombre que renuncia a la razón. Poco antes de su muerte discutía el concepto de la fe de Romano Guardini. La aceptación de lo que Guardini llama fe es imposible sin el sacrificio de la razón. Para mí, este sacrificio significa renunciar al don más preciado que nos ha dado Dios. Así pues, el objetivo sería este: una alianza entre la fe y la razón. Nos indica esta utopía en su tercer grado de la evolución humana. Aquí los combatientes empiezan a intuir sus similitudes. A partir de aquí, el camino conduce a las posibilidades de la humanidad, cuya realización aún no ha sido contemplada por ojos humanos. Pero muy pocos alcanzan este grado, y las enseñanzas sirven de escasa ayuda. La verdadera sabiduría y las verdaderas posibilidades de liberación, escribí en una carta inédita en noviembre de 1903, no pueden aprenderse ni enseñarse, son únicamente para aquellos que están a punto de ahogarse. Estos textos, que contienen el concepto religioso de Hermann Hesse, sorprenderán por su misma concentración a todos aquellos que aún no habían leído a fondo a Hesse. Sus ideas religiosas fueron relevantes para sus ideas políticas, del mismo modo que éstas influyeron en las religiosas. Por esta razón, los textos de mi credo pueden leerse como complemento de la nueva recopilación de las consideraciones políticas. Como todo hombre religioso, sea cual sea su religión, ese reclama la paz. Siempre que en tiempos de crisis y guerra fallan las directrices y las leyes, surge un escepticismo hacia dogmas e ideologías, hacia autoridades e instituciones, hacia la Iglesia y el Estado. De acuerdo con mi experiencia, el peor enemigo y corruptor de los hombres es la pereza mental y la ansia de tranquilidad que les conduce a lo colectivo, a las comunidades de dogmática fijamente establecida, ya sean religiosas o políticas. Bajo este veredicto se halla también el Estado. Ni los estados, ni la fuerza han determinado el proceso de humanización que debe ser continuamente sostenido para que el hombre alcance su madurez y cada vez sea menos necesaria la dominación del hombre por el Estado. Ese no negó jamás la influencia humanizadora del cristianismo en el curso de la historia, pero también vio siempre el cristianismo fanático como la causa del odio y la guerra. Solamente el budismo consiguió, en la historia del Tíbet,
convertirse en una nación asiática, de pasado turbulento y cruel, en una de las más pacíficas, religiosas y tolerantes. Sobre este punto, el protestante S. nunca dejó de atacar el protestantismo. Lo que no me gusta de los teólogos protestantes, escribió en mayo de 1933, es que no tienen nada que enseñar, nada que dar a la gente, y para ello se ponen, sin crítica ni resistencia, a disposición del poder material del Estado, de los príncipes, de los financieros, de los generales. Siempre lo han hecho y continúan haciéndolo. Se aspira a la más alta espiritualidad y se termina ante los cañones para lanzarse de cabeza a todos los infiernos, contra los cuales se debería poner la firmeza de una roca. Tal fue asimismo el problema de S. con Lutero. Lutero, escribió en 1960, fue un gran hombre, pero consideró infortunado su papel en la historia. Si hubiera sido sencillamente un protestante, un rebelde contra la Iglesia y el Estado, no diría ni una sola palabra contra él. Pero fundó otra iglesia, en nada mejor que las antiguas. Ayudó al Estado a los príncipes, abandonó a los campesinos. De tales comienzos surgió la teología germano-protestante, que en la universidad habla de libertad, personalidad, dinámica, y que después en la práctica hace del pastor y de la Iglesia un complaciente instrumento del Estado, el capitalismo y la guerra. Lutero no podía ser un modelo para él. Entre los racionales, lo fue Gandhi. Gandhi reconocía la violencia como lo malo y la no violencia como el camino de los que han despertado. Lo cautivador de este dirigente residía, según S., en que servía incondicionalmente a su ideal, le guardaba fidelidad hasta el sacrificio y no pedía a los demás sacrificios ni obediencia. Lo que Gandhi predicaba era una cualidad utópica de sus principios. A diario hablaba de los trabajadores bajo el famoso árbol de Babul, junto a la puerta medieval de Shahpur. Les exhortaba a no seguir las promesas de los poderosos, pero intentaba, una y otra vez, transformar al individuo en la vida interior del pueblo. Cuando los trabajadores flaqueaban en la lucha, Gandhi anunciaba sus ayunos. No hay más que comparar su persona y su vida con cualquiera de nuestros políticos y propagandistas para observar la diferencia entre la codicia del poder y el don auténtico y ejemplar de un caudillo nato. Ese se incluye a sí mismo en la fuerza del individuo. Quiere proteger al hombre que camina solo, amarle o hacerle resistente contra dogmas, recetas y programas. Intenta agudizar su conciencia y consolidar sus fuerzas espirituales. La frase central de Juego de Avalorios fue siempre el artículo de fe de Hermann Hesse. No debes desear una doctrina perfecta, sino el perfeccionamiento de ti mismo. La divinidad está en ti, no en conceptos y libros. Para él, los principios talmúdicos, cristianos, islámicos, hinduistas y budistas son equivalentes. Los numerosos métodos que ofrecen las religiones, plegaria, meditación, contemplación, concentración, renuncia de uno mismo, examen de conciencia, paciencia, serenidad, solo le demostraron que la acción y el cambio ocurren exclusivamente en el individuo y no puede tener lugar con ayuda de teoremas, sino mediante la propia experiencia. Esto es lo que siempre atrajo a S. hacia la fe budista. Entre todas las religiones del mundo, el budismo es la que no ha profanado el concepto de Dios. Buda era, para S., el símbolo del hombre perfecto,
que ha tomado conciencia de lo divino que hay en él y trata de realizarlo. La propia realización es lo que ese intentó durante toda su vida, incluso contra los métodos y leyes vigentes. En esto consistía su fe en los hombres. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Fue un mandamiento para él. Se puede vivir con la fe en lo que Siddhartha llama amor. Sí, basándose en las consideraciones políticas de S, se puede afirmar que su opinión pública no cambió en el curso de los decenios, que nunca cayó en el mimetismo, que su adaptación fue el resultado de sus propias ideas y de su propia conciencia. Lo mismo puede afirmarse de sus opiniones religiosas. Su piedad no es el culto de sentimientos solemnes, sino el respeto del individuo por la totalidad del mundo, por la naturaleza, por el prójimo. El sentimiento de solidaridad y responsabilidad mutuas. La obra de S. ha alcanzado siempre su máxima influencia en las épocas de crisis. Después de la Primera Guerra Mundial, en la crisis económica mundial, después de 1945. Siempre que la juventud se hallaba envuelta en el caos y buscaba una orientación. Su influencia actual en Estados Unidos tampoco se debe a la casualidad. Independientemente de cómo pueda ser juzgado en el futuro, ni siquiera sus adversarios ideológicos negarán el respeto a la categoría moral de S y a su documentación en los puntos de vista políticos y religiosos. Sería un error, y no haría justicia a su intención, considerar sus puntos de vista como un programa fijo. Las exhortaciones de S para que el individuo respete la totalidad del mundo y sus esfuerzos intelectuales y religiosos no pueden terminar ante los cañones. El individuo no puede ser un instrumento complaciente en manos del Estado, capitalismo y guerra, sino que ha de sentirse responsable en unión con la sociedad. Estas exhortaciones ponen siempre de relieve el reflejo de la totalidad en lo individual. Un repaso de todos los ofrecimientos del tiempo en que vivimos, pero sobre todo una llamada a la disposición del individuo para seguir los métodos de afirmación del yo, de la propia toma de conciencia y de la propia realización a favor de todos cuantos nos rodean. Actualmente ignoramos la dirección que tomará nuestra sociedad industrializada. Estamos en el camino hacia una sociedad huérfana. Pero ¿cuál será el nuevo objeto de identificación? Lo único seguro es que debemos sostener firmemente las riendas de los procesos económicos, científico-técnicos y políticos que hemos puesto en marcha si queremos que la historia del hombre siga su curso. Es preciso intentar la integración de una actitud individual e inteligente de esta sociedad nuestra, dirigida de modo inevitablemente cada vez más social y técnicamente. Nuestra recopilación documentará los conceptos espirituales de S. Hemos renunciado conscientemente a extractos de su prosa que nos parecen fuera de lugar en este contexto. La primera parte contiene textos de los años 20 y consideraciones relativas al lejano oriente. La segunda abarca las producciones de los años 1931 hasta 1935, en los que S se ocupó con mayor intensidad de los problemas de la fe. La tercera parte ofrece un mosaico aforístico de cartas y reflexiones desde 1910 hasta 1961. Y el texto en prosa de misterios, escrito en 1947, en el que S vuelve a referirse a la cuestión del sentido de la vida. Agradezco a Volker Michels su colaboración en la selección y realización de este tomo. Agosto de 1971. Siegfried Unseld. 1. Del alma.
La mirada de la voluntad es impura y ardiente. El alma de las cosas, la belleza, solo se nos revela cuando no codiciamos nada, cuando nuestra mirada es pura contemplación. Si miro un bosque que pretendo comprar, arrendar, talar, usar como coto de caza o grabar con una hipoteca, no es el bosque lo que veo, sino solamente su relación con mi voluntad, con mis planes y preocupaciones, con mi bolsillo. En ese caso el bosque es madera. Es joven o es viejo, está sano o enfermo. Por el contrario, si no quiero nada de él, contemplo su verde espesura, con la mente en blanco, y entonces sí que es un bosque, naturaleza y vegetación, y hermoso. Lo mismo ocurre con los hombres y sus semblantes. El hombre a que contemplo con temor, con esperanza, con codicia, con propósitos, con exigencias, no es un hombre, es solo un turbio reflejo de mi voluntad. Le miro consciente o inconscientemente, con sonoras preguntas que le disminuyen y falsean. ¿Es accesible o es orgulloso? ¿Me respeta? ¿Puedo influir en él? ¿Sabe algo de arte? Los hombres con quien tratamos los vemos a través de 1000 preguntas semejantes a estas, y creemos conocer al ser humano y ser buenos psicólogos cuando conseguimos descubrir en su aspecto, en su actitud y conducta, aquello que sirve o perjudica a nuestros propósitos. Pero esta convicción carece de valor, y el campesino, el buhonero o el abogado de oficio son superiores en esta clase de psicología a la mayor parte de los políticos o científicos. En el momento en que la voluntad descansa y surge la contemplación, el simple ver y entregarse, todo cambia. El hombre deja de ser útil o peligroso, interesante o aburrido, amable o grosero, fuerte o débil. Se convierte en naturaleza. Es hermoso y notable como todas las cosas sobre las que se detiene la contemplación pura. Porque contemplación no es examen ni crítica, solo es amor. Es el estado más alto y deseable de nuestra alma, el amor desinteresado. Cuando hemos alcanzado ese estado, ya sea durante minutos, horas o días, conservarlo siempre sería la total buenaventura. Vemos a los hombres de modo diferente. Ya no son reflejos o caricaturas de nuestra voluntad. Han vuelto a ser naturaleza. Hermoso y feo, joven y viejo, bueno y malo, franco y reticente, duro y blando. Ya no son antónimos, no son medidas. Todos son hermosos, todos son notables. Ninguno puede ser despreciado, odiado o incomprendido. Del mismo modo que, desde el punto de vista de la contemplación pura, toda la naturaleza no es más que un conjunto de formas diversas de la vida inmortal, eternamente procreadora. Así el papel y la misión del hombre han de designarse como su alma. Es inútil discutir si el alma es algo humano, si no existe también en los animales y las plantas. Ciertamente el alma está por doquier, es posible en todas partes y en todas partes se intuye y se desea. Pero así como en la piedra no vemos clase alguna de movimiento, ya que es prerrogativa del animal, aunque también en la piedra haya movimiento, vida, estructura, decadencia y vibración. Es en el hombre donde todos buscamos el alma. La buscamos donde es más visible, donde sufre y actúa. Y el hombre se nos revela como el centro del mundo, la provincia especial cuya misión es desarrollar el alma como en un principio fue su misión, caminar erguido, desechar la piel de las fieras, inventar herramientas de trabajo y descubrir el fuego. Así pues,
La humanidad entera se nos aparece como una representación del alma. Del mismo modo que las montañas y las rocas, veo y admiro la fuerza de la naturaleza y el movimiento y la libertad de los animales. Así, en el hombre, que también representa lo ya citado, veo ante todo aquella forma y posibilidad de expresión de la vida que llamamos alma, y que los hombres no solo apreciamos como una fuerza vital entre otras muchas, sino como algo extraordinario, escogido, altamente desarrollado, como una meta final. Porque, ya pensemos en términos materialistas, idealistas o como fuere, ya pensemos en el alma como algo divino o como materia perecedera, todos la conocemos y le atribuimos un gran valor. Para cada uno de nosotros, la inspiración, el arte, la fuerza creadora, son la cumbre más alta, más joven, más valiosa y la culminación de toda la vida orgánica. Así, el prójimo es para nosotros el objeto de contemplación más noble, elevado y valioso. No todos llegamos a esa evidente valoración de modo natural y espontáneo. Lo sé por mí mismo. Durante mi juventud mantuve relaciones más íntimas y profundas con paisajes y obras de arte que con los hombres. Sí, soñé durante años con una poesía en la que no aparecía ningún ser humano, solo aire, tierra, agua, árboles, montañas y animales. Veía al hombre tan apartado del alma, tan dominado por los apetitos, tan entregado de forma cruda y salvaje a metas primitivas y simiescas, tan ávido de fruslerías y baratijas, que por un tiempo me dominó el craso error de que tal vez el hombre ya no era capaz de mostrarme el camino del alma y había que buscar un manantial en otro lugar de la naturaleza. Cuando se contempla a dos hombres modernos que acaban de conocerse por casualidad y no desean nada material el uno del otro, cuando se observa su conducta, se tiene una sensación casi física de la atmósfera densa, de la costra de protección y de la actitud defensiva que rodea a los hombres. Una red tejida con renuncias del alma, con propósitos, con temores y deseos, dirigidos todos ellos hacia fines baladíes que los apartan de sus semejantes. Es como si lo principal consistiera en no dejar que el alma hable, como si fuese preciso rodearlo de una valla muy alta, la valla del miedo y la vergüenza. Esta red solo puede ser perforada por el amor desinteresado, y donde quiera que haya sido perforada, el alma nos contempla. Me siento en el tren, observo a dos jóvenes que se saludan porque la casualidad los ha reunido para un breve espacio de tiempo. Su saludo es realmente casi una tragedia. Estos dos seres inofensivos parecen saludarse desde los hielos de dos polos opuestos. No hablo, naturalmente, de malayos o chinos, sino de europeos modernos. Dan la impresión de estar encerrados en una fortaleza de orgullo en peligro, de recelo y frialdad. Lo que hablan, si bien se observa, es una insensatez total, es un jeroglífico helado en el mundo sin alma, donde vivimos constantemente y cuyas estalactitas penden siempre sobre nosotros. Muy raro, extremadamente raro, es el hombre que en la conversación cotidiana manifiesta su alma. Son más que poetas, son casi santos. Ciertamente el pueblo primitivo también tiene alma, el malayo y el negro, y en su saludo y presentación muestra más su alma que el hombre corriente de nuestras latitudes. Pero su alma no es la que nosotros buscamos y queremos, aunque también ella nos estima y es como la nuestra. El alma del hombre primitivo, que aún no conoce la alienación y las fatigas de un mundo ateo y mecanizado, es un alma colectiva, sencilla e infantil, algo hermoso y dulce, pero ahora no nos ocupamos de ella. Nuestros dos jóvenes europeos del tren son muy diferentes. Dan pocas muestras o ninguna de poseer un alma.
parecen constituidos por una voluntad organizada, una razón, propósito y planes. Han perdido el alma en el mundo del dinero, de las máquinas, de la desconfianza. Han de volver a encontrarla, y si esto les supone un esfuerzo, enfermarán y sufrirán. Pero lo que recuperarán ya no será el alma infantil perdida, sino otra más sutil, mucho más personal, mucho más libre y responsable. No queremos volver a ser niños, hombres primitivos, sino seguir adelante hacia la personalidad, la responsabilidad, la libertad. Aquí aún no se perciben esas metas, ni siquiera se intuyen. Los dos jóvenes no son ni primitivos ni santos. Emplean un lenguaje cotidiano, un lenguaje tan impropio para las metas del alma como una piel de gorila, pero podemos liberarnos de él a fuerza de lentas y repetidas tentativas. Ese lenguaje rudo, primitivo y tartamudeante suena más o menos así. «Buenas», dice uno. «Buenos días», dice el otro. «¿Permite?» El primero. «Claro», el segundo. Con esto se ha dicho lo que quería decirse. Las palabras no tienen ningún significado, son puras fórmulas adornadas del hombre primitivo, y su objeto y su valor son los mismos del anillo que un negro se cuelga de la nariz. Pero el tono en que se pronuncian las palabras rituales es extraordinariamente raro. Son palabras de cortesía, y sin embargo el tono es breve, cortante, frío, por no decir hostil. No hay ningún motivo de disputa, bien al contrario, y ninguno de los dos piensa nada malo. Pero la expresión y el tono son fríos, mesurados, secos, casi ofensivos. El rubio frunce el ceño al decir «claro», con una expresión que raya el desprecio. Sin embargo, no lo siente. Ha pronunciado una fórmula que en decenios de trato entre hombres ha degenerado en fórmula de protección. Su propósito es ocultar su yo más íntimo, su alma. No sabe que ésta solo se perfecciona con la entrega. Está orgulloso. Es una personalidad, no un simple salvaje. Pero su orgullo es lastimosamente inseguro y de protegerse tras unos muros de indiferencia y frialdad. Ese orgullo quedaría destruido si le arrancaran una sonrisa. Y toda esa frialdad, ese tono hostil, nervioso, altivo e inseguro del trato entre personas civilizadas, es un síntoma de enfermedad. La enfermedad necesaria y esperanzadora del alma, que ante la violación no sabe defenderse de otro modo que mediante esos signos. Qué tímida y débil es el alma, qué joven y poco feliz se siente en la tierra, cómo se esconde, cuánto miedo tiene. Si ahora uno de los jóvenes hiciera lo que realmente quiere y siente, alargaría la mano a su compañero o le daría una palmada en el hombro y diría algo así: «Dios mío, qué mañana tan hermosa. Todo brilla como el oro y yo estoy de vacaciones. ¿Verdad que es bonita mi nueva corbata? Oye, tengo manzanas en la maleta. ¿Quieres una?» Si hablase así, el otro experimentaría un raro gozo, una emoción, algo parecido a una risa y un sollozo al mismo tiempo, porque sabría perfectamente que lo que había hablado era el alma del compañero de viaje, que no se trataba de las manzanas, ni de la corbata, ni de otra cosa, sino de la irrupción de algo hacia la luz, su ambiente natural, algo que todos mantenemos oculto por culpa de un compromiso. Sí, de un compromiso cuyas fuerzas aún sigue vigente y cuyo fracaso futuro ya presentimos. Experimentaría todo esto, pero no lo expresaría. Se agarraría a una respuesta convencional, pronunciaría una frase sin sentido, una de nuestras 1000 frases hueras. Murmuraría algo parecido a
Sí, muy bonito. Y desviaría la mirada con un movimiento de cabeza lleno de mortificada paciencia. Jugaría con la cadena del reloj, miraría por la ventana y por medio de mil recursos semejantes daría a entender que no estaba en absoluto dispuesto a exteriorizar su alegría y que no demostraría ni confesaría nada, como no fuese cierta compasión hacia un hombre tan inoportuno. Pero no ocurre nada de esto. El joven moreno tiene efectivamente manzanas en la maleta y siente de verdad la gran alegría que le causan la mañana espléndida y sus vacaciones, su corbata y sus zapatos recién estrenados. Pero cuando el rubio empieza diciendo: «Mal asunto este de la moneda extranjera», el moreno no cede al deseo de su alma, no grita: «Sintámonos contentos». Al fin y al cabo, ¿qué nos importa ahora la moneda? Sino que dice, con un suspiro y expresión preocupada: «Sí, es terrible». Resulta tremendo presenciarlo. A estos dos señores, como a todos nosotros, no les cuesta, al parecer, ningún trabajo en comportarse así, realizar un esfuerzo tan inaudito. Pueden suspirar mientras su corazón ríe y fingir frialdad o indiferencia mientras su alma está sedienta de comunicación. Pero sigamos observando. Si el alma no está en las palabras, ni en los semblantes, ni en el tono de la voz, debe estar en alguna parte. Y vemos lo siguiente. Ahora el joven rubio se ha olvidado de sí mismo. Cree que nadie lo observa, y cuando mira por la ventanilla del vagón hacia los bosques lejanos, su mirada es libre, sincera, y está llena de juventud, de nostalgia, de sueños ingenuos y apasionados. Ha cambiado totalmente de aspecto. Ahora es más joven, más sencillo, más inofensivo y, sobre todo, más hermoso. El otro joven, igualmente intachable e inasequible, se levanta y toca su maleta, que está sobre la red. Lo hace como si quisiera comprobar que sigue ahí, o evitar que se caiga. Pero no, la maleta está bien colocada y no corre ningún peligro. En realidad, el joven no quiere sujetarla, sino solamente tocarla, asegurarse de su existencia, acariciarla, porque en el interior de la elegante maleta de piel, además de las manzanas y una muda, hay algo más importante, algo sagrado, un regalo para su colección, un perrito de porcelana o quizá de mazapán, cualquier cosa, pero algo que en estos momentos acapara su atención y representa lo que sus sueños anhelan y divinizan, lo que quisiera tener continuamente en sus manos para acariciarlo y admirarlo. Durante una hora hemos observado en el tren únicamente a dos jóvenes de mediana educación, del montón, como se dice. Se han dicho unas palabras, han intercambiado un saludo, algunas opiniones, han meneado la cabeza, han hecho mil cosas intrascendentes, se han movido, pero en nada de todo esto ha tomado parte su alma. En ninguna palabra, en ninguna mirada. Todo ha sido una máscara, todo ha sido mecánico, salvo una mirada por la ventana hacia el lejano bosque de reflejos azulados y un gesto breve e impreciso en busca de la maleta de piel. Y pensamos: «Oh, tímidas almas, ¿os haréis mostraros alguna vez? Tal vez hermosa y amistosamente en una experiencia liberadora, en compañía de una novia, en la lucha por un credo, en un acto de heroísmo, tal vez en un ímpetu repentino y desesperado del albedrío del corazón por tanto tiempo dominado, oculto, sometido, o en una salvaje acusación, en un crimen, en un acto delictivo». Y yo, y todos nosotros, ¿cómo salvaremos nuestra alma en nuestro paso por el mundo? ¿Lograremos ayudarla con justicia, introducirla en nuestros actos y palabras? ¿O nos resignaremos, obedeciendo a la multitud y a la indolencia,
y seguiremos colgándonos anillos de la nariz. Y sentimos, donde quiera que han sido desechados los anillos de la nariz y las pieles de gorila, aparece el alma. De no ponerle trabas, hablaríamos entre nosotros como los personajes de Goethe, y cada aspiración nos parecería un himno. Pobre y magnífica alma, donde tú estás, hay revolución, hay lucha contra la maldad, hay una vida nueva, está Dios. El alma es amor, el alma es futuro, y todo lo demás es solamente materia, impedimento, un desperdicio de nuestras facultades divinas. Y seguimos pensando. No vivimos en un tiempo que con voz estentórea se autocalifica de nuevo, en que los antiguos conceptos de la humanidad sufren una transformación total y la fuerza se impone en una proporción alarmante, donde la muerte violenta es algo cotidiano e impera la desesperación. ¿No estará el alma detrás de estos acontecimientos? Pregunta a tu alma, pregúntele a ella, que es el futuro y cuyo nombre es amor. No preguntes a tu razón, no busques en la historia del mundo. Tu alma no te reprochará que te hayas ocupado poco de política, trabajado poco, odiado poco a los enemigos, fortificado poco las fronteras. Pero tal vez te reproche que hayas retrocedido demasiado a menudo ante sus exigencias, que te hayas inhibido y que nunca hayas encontrado tiempo para entregarte a ella, tu más joven y hermoso retoño, para jugar con ella y escuchar sus cánticos. En tu ansia de lucro, la has vencido y traicionado con demasiada frecuencia. Y por este motivo, donde quiera que mires, solo verás rostros atormentados, nerviosos, malignos. Los hombres han dedicado su tiempo a lo más inútil, a la bolsa o al sanatorio, y a esta terrible situación que no es más que un grito de alarma, un aviso sangriento. Si te olvidas de mí, estarás nervioso y odiarás la vida, dice el alma. Y así continuarás y conseguirás tu propia destrucción, a no ser que te vuelvas hacia mí con renovado amor y diligencia.